no nos crearon para sufrir cada mes durante 35 años de nuestras vidas. Eso no puede ser así. Yo celebro cuando me viene la menstruación. Yo el primer día salgo del baño y me ha venido la menstruación, qué bien. Y esto me costó un tiempo porque estamos muy condicionados a pensar que es algo sucio, pero es todo lo contrario, es un superpoder. Claro, es que es una toma de conciencia, pero te diría con unos niveles brutales. Nuestro poder como mujeres no es trabajar como hombres. Nuestro poder como mujeres es trabajar como mujeres. ¿Cómo afectan las emociones, el ciclo menstrual a la convivencia familiar? Radicalmente. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo podcast de Formar en Valores. Mi nombre es Javier González, coach del equipo que formamos todos los compañeros psicólogos y coach con el objetivo de ofrecer herramientas prácticas a todas las familias en la crianza de nuestros hijos adolescentes. Hoy nos acompaña una invitada especial, viene de Estados Unidos. Tenemos la suerte de tenerla estos días por aquí, por España, y hemos querido aprovechar para invitarla al podcast. Ella es Lola Montes, es experta en nutrición, experta en salud hormonal femenina, un concepto poco conocido, ¿verdad, Lola? Y ya aprovecho para que tú termines de hacer esta introducción. Sí, muchas gracias por este ratito. Fíjate que las hormonas son los mensajeros que, valga la redundancia, mandan mensajes a través del cuerpo para que todo ocurra. Desde despertarnos por la mañana, tener apetito, que no se te caiga el pelo o cómo andas. Y lo desconocido que es, cuando digamos, es el factor más importante en nuestra salud. Entonces, ahora estamos aquí para eso, ¿no? Para que se conozca más lo que es la salud hormonal y lo importante que es para que básicamente funcionemos. Lola Montes es experta, como digo, en nutrición, está muy especializada en todo lo que es la salud hormonal femenina y hoy sin duda vamos a desvelar claves que nos van a ayudar un poco a que vosotros, papás y mamás, entendáis un poco cómo podemos relacionarnos también, sobre todo con nuestras hijas, ¿vale? Con las hijas que conviven con nosotros, sus amigas, familiares. Vamos a hablar al final también de cómo también cuando ya llegamos a la edad adulta, ¿no? Y ese ciclo se va retirando. En fin, vamos a tocar temas que son muy interesantes. Publicas un libro. Creo que llega a la librería, ¿es cuándo? ¿Finales de septiembre? 24 de septiembre. Sí, Radiance, la guía esencial para vivir según tu ciclo. ¿Qué van a poder encontrar los padres y madres en ese libro? Padres y madres que tengan adolescentes, que sepan que se acercan ya sus hijas a esa edad. Oye, que quizá les apetece leerlo, ¿no? Para acompañarlas mejor. Sin duda. Es un libro no solo para mujeres, sino para cualquier persona que va a interaccionar con mujeres, ¿no? Porque al final, como hablábamos antes del podcast, la mitad de la población son mujeres. Entonces, o bien tienes una hermana, un hijo, una pareja que es mujer. Y qué importante saber lo que está pasando para poder acompañarlas en eso mismo. Y es que cada ciclo, nuestras hormonas durante ese mes bailan, ¿no? Yo le llamo que son las bailarinas. Hay algunas que son más protagonistas o menos protagonistas, pero tienen un baile perfecto. También es como si nos imaginamos un concierto de Beyoncé y entonces están todas las bailarinas y está Beyoncé en medio. Si alguna de las bailarinas de repente empieza a bailar para otro lado, la coreografía no funciona. Entonces, ¿cómo podemos ver estas hormonas como una coreografía que ocurre durante todo el mes? Saber qué necesita cada bailarina, porque alguna bailarina necesita más sueño, una bailarina necesita comer más calorías. Entonces, si entendemos cuál es la protagonista en ese momento del baile y le damos precisamente lo que necesita, el concierto de Beyoncé será mucho mejor. Qué bueno que viene explicado. Mi hija pequeña baila hip hop, o sea que me encanta, entiende. El símil me encanta y es real como tal. Lo hablábamos fuera de cámara, hay un aspecto en tu libro que es para mí muy, muy interesante, ¿no? Porque quién no conoce a una amiga, quién no ha tenido algún familiar, alguna hija que sufre cada vez que llega el dolor, ¿no? de la menstruación y demás. Y en tu libro hay un aspecto muy bonito que es, oye, la menstruación no tiene por qué doler, no tiene por qué ser un momento de sufrimiento, ¿no? Y me parece fantástico ir empezando este episodio hablando de ello, ¿no? Me encanta, es algo muy importante, porque que sea común no quiere decir que sea normal. Entonces, siempre digo, da igual en lo que crea, sea el universo, Dios, el creador, el Big Bang, pero no nos crearon para sufrir cada mes durante 35 años de nuestras vidas. Eso no puede ser así.
Sin embargo, el dolor es un amigo, el dolor es una ayuda, es una alerta de que algo más está pasando en el cuerpo. Entonces, ¿qué pasa si lo vemos como eso? Como esa alerta de, algo, tengo un síntoma, entonces quiere decir que hay algo en mi cuerpo que no está alineado o que no está bailando como debería en esa coreografía. Entonces, vamos a atender eso, en vez de tapar el dolor con medicación simplemente o vivir con, es que a mí me duele la regla. Porque no tiene que doler. O sea, que me encanta que ese sea la primera parte. No tiene que doler y sin embargo duele. Uh-huh. ¿Cómo casamos todo esto? Sí, porque hay muchos factores en nuestra sociedad hoy en día que hacen que vayamos en contra de nuestra naturaleza, que estemos inflamadas, que desde cómo comemos, a cómo nos movemos, a cómo dormimos, al estrés, etcétera, etcétera. Entonces, fíjate qué alerta más grande que tenemos muchísimas mujeres con ese síntoma de algo está pasando aquí que no está bien. Entonces, yo creo que es un síntoma de alerta como sociedad, de darnos cuenta que hay algo que está fallando. Lola, estamos hablando del dolor que genera la menstruación en muchas adolescentes y en muchas mujeres, incluso adultas, ¿no? Sí. Hay una pregunta que para mí es muy interesante y es si hay indicadores, algún tipo de factor que pueda influir y que yo pueda ir observando a la hora de saber, oye, ahí puede haber un problema de salud hormonal. Concepto que me ha encantado. Sí. Mira, hay una parte que es el chequeo del ciclo menstrual, ¿vale? Y si te parece vamos a entrar en detalle en qué pueden chequear cada ciclo. Entonces, por una parte, dolor, sí o no. Ya hemos dicho que no tiene que doler. Por otra parte, cantidad. La cantidad normal es entre 60 y 80 mililitros, ¿vale? Esto se puede medir, por ejemplo, si utilizan compresas o tampones, normalmente la caja pone cuánto coge cada uno, y si no, con una copa menstrual también se puede medir. Se suma lo que sangras durante todos los días y te haces una idea. Sangrar muy poco o sangrar mucho, 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 más de 80, mucho más de 80, es un indicativo de que algo puede estar pasando. Otro es la duración del sangrado. Lo normal es que dure entre 3, 4, 5 días. Si dura 2 días y es muy poquito, o si dura más de 5 días y es abundante, algo nos puede decir que pasa algo. La regularidad. O sea, no somos relojes y es normal que el ciclo, digamos todo el ciclo hasta nuestra siguiente regla, pueda ser 28, 27, pero lo que no es normal es que de repente un mes sea 20, el siguiente mes sea 45. Eso nos quiere decir que algo está pasando. Lo otro es, que esto ya es ir como más profundo, es saber si estamos ovulando, que esto hay una forma más científica que se puede saber, y esto lo cuento en el libro. Precisamente en el libro te enseña a registrar tu ciclo para saber si estás ovulando, porque es importante que sea ovulatorio, y cuánto dura tu fase premenstrual, ¿vale? Que eso también, cuando sabes cuándo ovulas, sabes cuánto dura tu fase premenstrual, y eso es otro de los indicativos. Entonces, esto sería como el chequeo del ciclo. Fuera de eso, podemos observar muchísimos síntomas que son indicativos de que hay una desregulación hormonal. Como decíamos, las hormonas mandan. O sea, las hormonas mandan mensajes en absolutamente todo. Van por libre, ¿no? Claro. Van por libre. Por lo tanto, cualquier cosa que te ocurra puede estar relacionada con un desequilibrio hormonal. Entonces, digamos que algunas de las cosas más comunes o síntomas más comunes son el acné, la caída del pelo, que tenga ciclos irregulares o que no te venga la regla, por ejemplo, que tampoco es normal. Como decíamos, el dolor. Pero no solo eso, también síntomas como estar hinchada, estar con tendencia depresiva, no tener libido. Todo esto son síntomas indicativos de que hay una desregulación hormonal también. Por lo tanto, diría, el chequeo, que digamos que eso se puede hacer cada mes, qué está pasando con mi ciclo, cuánto dura, me duele o no, y después la observación diaria de síntomas. Cualquier cosa que se nos ocurra, incluso los pensamientos negativos, pueden estar relacionados con un desequilibrio hormonal. Incluso también me adelanto a imaginar que las emociones de la mujer, ¿no? Porque la mujer es pura emoción, por decirlo de alguna forma, y vive la vida emocional de una forma diferente a los hombres, como eso también puede influir, estoy casi convencido, ¿verdad? Al 100%. Entonces, si tenemos desequilibrios hormonales,
es muy probable que estén afectando a cómo nos sentimos, incluso a cómo pensamos, los pensamientos que tenemos, si son más positivos o más negativos. Y también durante el ciclo, con este baile que decíamos, va cambiando. Entonces hay partes del ciclo en las que estamos, por ejemplo, mucho más positiva y todo lo vemos brillante y todo nos parece maravilloso y es esa belleza de ser mujer, como tú decías, y de repente una semana después todo sale mal y nadie me quiere y mi novio no me quiere y mi cuerpo no me gusta y el mundo es horrible, que es parte de ser mujer. Entonces, entender más esos cambios biológicos que ocurren y que hacen que tú puedas tener ese tipo de emociones es muy compasivo para las mujeres. No estoy loca, como se nos ha dicho, es que estás loca. No estoy loca o no estoy hormonal. Simplemente soy una mujer llena de emociones que suben y bajan, especialmente con los cambios hormonales. Quizás forma parte, ¿no, Lola? Porque hay muchos padres y madres que nos están escuchando y viendo. Y claro, quizás forma parte un poco de la herencia cultural que hemos tenido como sociedad, ¿no? Donde de estos temas es que no se habla. De hecho, antes de comenzar el podcast, yo te lo decía, oye, el concepto salud hormonal femenina. 3 palabras que todo el mundo conoce por separado, pero que nadie te las cuenta nunca juntas, ¿no? Entonces, claro, no es sorprendente que los hombres, que los jóvenes, que los adolescentes se queden un poco con cara de bobo, ¿no? Ante, ¿qué me estás contando, no? Totalmente. Y qué importante ahí el papel de los adultos y de los padres de traer la conversación, de ser suficientemente valiente como para, primero, entender sus propios cuerpos para poder transmitir esto. Y estoy pensando ahora que tengo una clienta, pacienta, que lleva conmigo trabajando muchos años y ahora estamos en el proceso en el que ella ya conecta con su ciclo, ya está en sus últimos años de ciclo, pero ahora está enseñando a su hijo y a su hija cómo cambian las hormonas, cómo mamá se siente diferente cuando está premenstrual, cómo a veces se enfada un poquito más en premenstrual y le dice a los niños, oye, es que estoy en premenstrual, entonces me afectan un poquito más las cosas, podéis darme un poco de espacio. Fíjate qué importante traer esa conversación a las casas. Sí, porque además, claro, todo esto es súper interesante, parece, yo no sé, pero no sé las personas que nos ven y demás, pero nuestros seguidores, pero claro, es algo que no es puntual, no es algo que dice, bueno, esto mira, lo voy a estudiar porque afecta durante un año, ¿no? A la vida de mis hijas. No, es que esto es prácticamente toda la vida. Todo. Prácticamente toda la vida, ¿no? Estamos rodeados de mujeres. Claro, y fíjate qué importante para los padres o para la pareja, ¿no? Si tienes una pareja o si trabajas con mujeres, o especialmente si trabajas con adolescentes en un instituto, etcétera, o si eres psicóloga. Por eso yo creo una certificación precisamente para enseñar a profesionales a trabajar con mujeres. Porque qué importante saber cuando una mujer está, por ejemplo, en su fase premenstrual, que es mucho más sensible. Quizá no es el momento de decirle lo mal que ha hecho las cosas, o quizá tiene que ser mucho más suave en la forma en que le das feedback, siendo padre o si son tus empleados, ¿no? Y tener esa sensibilidad hace que las relaciones lleguen a un punto mucho más íntimo. Claro, para eso tendríamos que estar al corriente. Claro. Yo que realizo mucha consultoría de empresa y trabajo con muchos equipos de trabajo también en otro ámbito y demás, claro, muchas veces, no es que muchas veces no, ahora mismo estoy cayendo en ello, es decir, jo, qué complicado poder llevar esto a día de hoy al mundo de la empresa, por ejemplo, ¿no? Has puesto un y en equipo... eso estamos. Sí, pero sí, hay mucho camino por recorrer. Mucho. Y hay que traer la conversación. De hecho, yo hago formaciones a empresas precisamente por esto. Porque yo con mis empleados trabajo según el ciclo. Yo antes de las reuniones pregunto, ¿en qué fase del ciclo estamos? Pues yo estoy en premenstrual, yo estoy con la regla, hoy es mi primer día y la verdad que estoy un poco sensible, estoy más cansada. Yo soy mucho mejor líder, porque yo sé cuándo les puedo apretar. Si una está en preovulatoria, sé que me va a decir que sí a todo. Entonces voy a por ella y le digo que se venga conmigo en el proyecto. Pero si una está en premenstrual y sé que está en su fase más sensible, quizá le espero y no le doy el feedback. Y me espero 2 semanas. Y cuando sé que lo va a recibir, voy. Y le digo, ahora tenemos que hablar de esto que pasó. Entonces, qué potente. Y también para las mujeres que de verdad podamos ser creativas y productivas, acorde a nuestro ciclo. Porque ¿de qué sentido tiene que nosotras intentemos trabajar como hombres, es decir, todos los días lo mismo, cuando es totalmente en contra de lo que nuestro cuerpo quiere? ¿Qué pasa si bailamos con cada bailarina? Contra natura total. Al ritmo, claro, es que es contra natura. Por eso hay tantos problemas hormonales, estamos estresadas, etcétera. Requiere un cambio de conciencia. Eso. Requiere una apertura y un cambio de conciencia, tanto
tanto empresarialmente como primero individualmente, ¿no? Que un líder de un equipo sea capaz de integrar esta información, ojo, en beneficio propio, pero también en beneficio del equipo, ¿no? Porque bien como dices, si yo conozco a mi gente, si conozco a mi equipo, si conozco en qué momento estás, puedo saber si es el momento, al final, el liderazgo situacional puro y duro, ¿no? En qué momento estás y cómo puedo liderarte desde ahí, ¿no? O sea, lo cual me parece fantástico. Totalmente. Tu exposición. Y yo hago más dinero desde que trabajo acorde a mi ciclo. Y vivo muchísimo mejor. Porque sé que cuando ahora mismo estoy preovulatoria. Es en el momento en el que grabo podcast, voy a todos los sitios porque estoy mucho más magnética, me encuentro con ganas de hablar. Sin embargo, hay momentos en los que no me apetece tanto eso, entonces priorizo, a veces ocurre, pero priorizo que no ocurra. Pero si estuviese en ese momento en el que cognitivamente estoy más lenta y me cuesta más el discurso, la persona que me entrevista se lo digo. Digo, mira, estoy premenstrual, me he traído mis notas porque soy disléxica y me confunden las palabras. Entonces, fíjate qué importante poder saber eso cuando estás entrevistando a alguien, o sea que, sí. sin duda. Sí, luego llevándolo de nuevo a los hogares, ¿no? ¿Cuántas veces, como has dicho, quiero hablar algo con mis hijas? ¿Cuántas veces siento que tengo que lanzar un mensaje? ¿Y cuántas veces me habré equivocado? Claro. ¿Cuántas veces? Sí. Incalculables. Claro, a mí me pasa con mi pareja y creo que eso puede ayudar también a los padres con sus hijos a, después de haber tenido muchas conversaciones, que él me pregunte, oye, ¿en qué fase estás? En premenstrual. Vale, esta era la que estabas un poquito más delicada. Es que quiero hablar un tema contigo, pero no sé si es el momento. Y yo abiertamente le digo, no es el momento, estoy más estresada y sé que cualquier cosa que digas puede ser utilizada en tu contra. Entonces, no ahora. Esto es un salto evolutivo, ¿eh? Totalmente. Entiende lo que estoy diciendo. Total. Esto es un salto evolutivo. Totalmente. Es decir, si me pones un escenario delante donde si socialmente fuésemos capaces de dar ese clic a nivel global, esto es un salto evolutivo. Totalmente. Porque precisamente, al menos yo lo he vivido así, ¿no? A la mujer, como bien has dicho, siempre se la ha llevado a mantener los mismos ritmos, ¿no? De una forma homogénea, cuando es totalmente contra natura. No. Y ese no es nuestro poder. Nos dejamos fluir, ¿no? Por claro, nuestro poder como mujeres no es trabajar como hombres. Nuestro poder como mujeres es trabajar como mujeres. Y eso incluye ser cíclicas y, como bien decía, emocionales y un poco caóticas. Fíjate que lo que me nace en el fondo ahora mismo decirte es cuánto nos estamos perdiendo de cada una de vosotras, de cada una de vosotras. Totalmente. ¿Cuánto nos estamos perdiendo? No solo ya pienso en mis hijas, pienso en mi mujer, en amigas, no, ¿cuánto nos estamos perdiendo? Sin duda, eso es algo que mi pareja siempre me dice, que cuando me mira de repente dice, 1000 mujeres en una. Y qué bonito que tengas la expresión de todas ellas. O sea, que todas podamos ser todas esas. La que va por todas, por ejemplo, tu niña que baila, la que baila, y la que se quiere quedar en casa leyendo un libro y no le apetece bailar con nadie ni que nadie le mire por unos días. Entonces, poder abrazar todas esas versiones que somos y totalmente que las personas que están con nosotros puedan disfrutar todas esas versiones tan bonitas, vamos. Sí, porque al final es quizá o al menos yo lo interpreto así, ¿no? Es como una pequeña o gran lección de vida, ¿no? Porque si hay algo que al menos a los hombres no se nos ha, a ver cómo digo esto, ¿no? No se nos ha permitido es bajar los ritmos, bajar los tiempos, siempre tienes que producir, siempre tienes que ir al 100%, siempre. Y precisamente estamos hablando de todo lo contrario, ¿no? De dejarte llevar un poco por tu ciclo, por tu ritmo, por cómo estás, por cómo eres, porque además entiende que esto está pasando en todas partes. Me viene un poco la imagen de las olas del mar, ¿no? Cómo van, cómo vienen, cómo en cada fase son una cosa diferente, cómo todas llegan al mismo sitio, se retiran, vuelven. Totalmente. Al final es un poco eso, ¿no? Ese baile, ¿no? ¿Y qué mensaje tan importante para los adolescentes y para las niñas? Que entiendan que su valor no está en producir todos los días de su vida al mismo nivel. ¿Cuántas niñas tenemos, y yo fui una de ellas en la universidad, llorando porque no era capaz, porque suspendí un examen, porque no era perfecta, porque no podía hacer lo mismo todos los días? Es que no puede. Y está totalmente bien. Entonces, que podamos entender eso y que le podamos dar eso a nuestras niñas de, oye, está bien que no quieras ir al gimnasio o que hoy quieras dormir más, es completamente normal.
Este podcast va a ser un regalo, ¿eh? Te lo digo de verdad, Lola. Yo te había apuntado una pregunta que me gustaría hacerte, porque claro, yo lo vivo, lo he vivido. ¿Cómo afectan las emociones, el ciclo menstrual a la convivencia familiar? Radicalmente. Como decíamos, este baile ocurre cada mes. En algunas hay más cambios, hay menos cambios, pero nosotras cambiamos emocionalmente a lo largo del ciclo. Entonces, entender esto, primero como persona individual, o sea, como mujer, como niña, entender que tú cambias a lo largo del ciclo y que todo está bien, como decíamos, que está bien estar un poquito más triste, un poquito con más tendencia a enfadarte o un poquito más abierta y positiva, es súper importante. Y después que los demás puedan entender que no es personal, ¿no? Que si estás un poquito más irascible y te enfadas porque alguien te ha dicho algo, no es que justifiquemos enfadarse, pero sí entender que esa persona, su límite está un poquito más alto, digamos, o sea, que esa persona se va a enfadar de una manera mucho más fácil cuando está en premenstrual, por ejemplo. Entonces, entender que estos días somos más delicadas y que la persona que está enfrente entienda que esos días somos más, no débiles, sino que somos un poco más sensibles, estamos más conectadas con esa sensibilidad y es mucho más difícil recibir feedback, es súper importante porque el mismo ejemplo que ponía antes, si tú de repente quieres tener una conversación muy importante con tu hija sobre algún tema y le quieres decir que no te parece bien esta decisión que está tomando, no lo hagas en premenstrual. O sea, si ella está en premenstrual, que son los días antes de su menstruación, estará mucho más sensible, mucho más negativa, no abierta a ningún feedback. Sin embargo, si es en preovulatoria, que esto es los días después de la menstruación, o sea, cuando ya ha parado de sangrar, seguramente sea mucho más fácil, esté mucho más atrevida, esté mucho más abierta a feedback. Entonces, fíjate, simplemente sabiendo esto, sabiendo que en preovulatoria es un momento para tener conversaciones más difíciles, etcétera, y que en premenstrual, los días antes de la regla, mejor abstenerse y simplemente tener mucha compasión, ya puede cambiar radicalmente la forma en la que una familia convive. Son como las estaciones del año, ¿no? Totalmente. Va Sí. generando ahí un... Me encanta que digas eso, ¿verdad? porque es una forma muy fácil de entenderlo. Entonces, si quieres, las podemos nombrar las Sí, 4 por favor, por estaciones favor. y así nos ayudan mucho. No paro de pensar en mi familia, ¿eh? Estamos aquí hablando, pienso en mis hijas, pienso en mi mujer, pienso Claro, en... y además también nos ayuda a Totalmente. nosotros mucho como mujeres o personas que están enfrente entender la estación con la fase. Entonces, el ciclo empieza el día 1 de sangrado. O sea, el primer día que se sangra es el día 1 del ciclo. Los días que sangramos es la menstruación. Esto es el invierno. Entonces, ese momento que te apetece Frío. estar así, estar en casita con la manta, tomarte la sopa de tu madre, etcétera. Cuando se va la menstruación, cuando ya dejamos de sangrar, empieza la preovulatoria, que esto es la primavera, ¿no? La sangre altera. Puedo con todo, quedo con todos mis amigos, voy fuera, me encuentro fenomenal, estoy guapísima, mi pelo brilla y el mundo es maravilloso. Hasta que llegamos a la ovulación. La ovulación es el momento en el que somos fértiles y es el verano, ¿no? Es como el momentazo del año. Ahí sí que sí, me voy a la calle, me relaciono, etc. Y justo después de la ovulación, premenstrual, que sería el otoño, que es esa fase mucho más introvertida, que ya termina el verano y es como, ya no me apetece mucho estar con mucha gente, me apetece más estar hacia mí, escribir, leer, estar más con mis pensamientos. Entonces, fíjate, simplemente entendiendo las estaciones del año, que me encanta que hayas dicho eso, ya podemos entender muchísimo de lo que está pasando ahí. Totalmente. Y lo has explicado muy bien, muy bien, muy bien. Muchas gracias. La verdad es que sí. Sí, porque ha sido algo intuitivo, ¿no? Porque viendo un poco el proceso dices, sí, es que tiene todo el sentido y tiene todo el sentido que sea así. Claro. Formamos parte de la naturaleza y la naturaleza tiene sus ciclos. Claro, no solo lo tendríamos que llevar a cuando le tengo que dar un feedback a mi hija, cuando algún padre o madre que nos esté escuchando, viendo el podcast, seguramente quiere hablar con ellos. Claro, en mi caso, convivo con 3 mujeres. Imagínate puedo estar conviviendo en 3 estaciones del año a la vez, ¿no? Sí. En verano, en primavera y en pleno invierno. ¿Cómo se gestiona esto? Sí, fíjate, yo recomiendo hacer un calendario que lo puedes poner en la nevera y así también les ayuda a ellas para registrar su ciclo, ¿no? Como día 1, pues el día 1 es el 13 de enero, vale, pues este es mi día 1 y ponen las líneas de cada una de ellas, ¿no? Entonces así cada una saben qué día del ciclo está y más o menos puedes ir calculando
qué fase es. Y después, cada una de ellas, por supuesto, aquí es donde es muy importante estar la responsabilidad de las mujeres de registrar tu ciclo, que es lo que enseño en el libro. Tú registras tu ciclo y tú sabes en qué fase estás en cada momento, qué está pasando en tu cuerpo, etcétera. Entonces, tú tienes la capacidad de compartir eso con la persona que está enfrente, porque ellos no tienen por qué saberlo siempre y decir, oye, estoy en este momento del ciclo, ¿te importa si tenemos la conversación en otro momento? Ahora mismo me siento un analfabeto en este sentido, porque cuánto te has perdido, ¿no? Por no tener esta información, pero claro, es que tampoco a vosotras siento que se os ha educado ni siquiera no ya en ser conscientes, mucho menos aún en compartirlo, ¿no? Porque claro, dile a una niña con 15 años que comparta su ciclo menstrual con su familia. Como poco ahora mismo te miran a la cara y dicen, ¿tú estás loco? Sí, y ha llegado en el momento en que nos damos cuenta que el ciclo menstrual es un superpoder, porque es el poder de crear vida. Entonces, fíjate, si dejamos de verlo como algo sucio, cuando sangramos, y lo empezamos a ver como la oportunidad, el regalo de crear vida, lo elijas o no. Pero eso es lo que tenemos las mujeres, no un sangrado sucio que ocurre algunos días. Ese sangrado es parte de ese proceso maravilloso que te ayuda a limpiar tu cuerpo para que te vuelvas a preparar el siguiente mes, como tú decías, como las estaciones del año, porque somos naturaleza. Entonces, ahora, cada vez más, estamos trayendo este mensaje de... Yo celebro cuando me viene la menstruación. Yo el primer día salgo del baño y... me ha venido la menstruación, qué bien. Y esto me costó un tiempo porque estamos muy condicionados a pensar que es algo sucio, pero es todo lo contrario, es un superpoder. Qué bueno, qué bueno. Fíjate que celebras que entra el invierno, ¿no? Porque, claro. Pero a partir de ahí es cuando se desencadena todo. Porque sé que va para arriba, o sea, sé que voy a la primavera. Sí. Celebro cada fase, porque cada fase te da la oportunidad de encuerpar una energía completamente diferente. Entonces, incluso la premenstrual, fíjate, si no te importa que comparta esto, pero la premenstrual, que es una fase, porque muchas mujeres tienen mucha sintomatología negativa por estos desequilibrios hormonales. Entonces tenemos hinchazón, mal humor, acné, nos encontramos fatal. Precisamente es nuestro cuerpo diciendo, es el otoño. Prepárate. ¿Qué pasa si te quedas en casita, descansas un poco más, en vez de estar intentando estar en verano continuamente? Entonces, cuando empiezas a respetar esos ritmos, te das cuenta que igual no es que esté enfadada, es que simplemente quiero estar en casa introvertida. Entonces, disfrutas de ser esa persona introvertida durante unos días, porque sabes que después va a llegar la extrovertida, que no se va a querer sentar a leer un libro ni, vamos, tiene ninguna forma. 2 semanas por delante, maravillosa. Exacto. Qué bueno, qué bueno. Lola, hay una parte también en todo esto que es, claro, ¿cómo se le invita a esos padres que nos están escuchando, ¿no? a la parte masculina de la pareja a entablar estos debates, estas charlas, incluso a sugerir a sus hijas? Porque también es una pena que se queden fuera, ¿no? Que siempre sea la madre la que habla, la que favorece estos entornos. Oye, y qué bonito también sería que los padres nos atrevamos también a preguntar, oye, ¿cómo estás? ¿En qué estado estás? Claro, de esta forma que lo hemos resumido tan fácil, a partir de ahora estoy seguro que muchos padres que vean el podcast dirán, pues no es tan difícil, ¿no? Entender esto. Voy a preguntarle a mis hijas, oye, ¿cómo estás? Pues mira, pues estoy... vale, ya sé en qué está, ¿no? Voy a ver si puedo hacer yo en mi calendario, voy a registrarlo yo mismo para saber. Tampoco es tan difícil, realmente tampoco es tan difícil. ¿Y qué pregunta más bonita? Porque si no, siento que los padres se están perdiendo una parte de intimidad con sus hijas que de otra forma no está disponible. Nos la perdemos, te lo porque digo como no puedes padre. llegar a entender eso. Si no está... Mira, se me pone la piel de gallina, es una parte que es tan bonita poder experimentar lo que tú decías, experimentar todo lo que es ser mujer y tú como hombre poder ver a tu niña en todas esas versiones es algo precioso. Entonces, mi recomendación es que le regalen el libro. Ahí, por eso escribí el libro, porque es una herramienta muy fácil de tener algo para entablar la conversación. Entonces, que vayan, que compren el libro y se lo regalen a sus hijas. Digan, mira, he escuchado esto, creo que puede interesarte. Y ahí va a empezar la conversación, porque con la lectura del libro, y si no, otro libro, pero algo que esté relacionado con el tema, que empiece la conversación. Oye, ¿has leído ya algo? Y tú también leértelo, ¿no? Porque así puedes entender lo que puede estar pasando en su cabeza. Y siempre atrevernos a hacer las preguntas, porque a veces las conversaciones más difíciles son las que traen más
intimidad y seguridad en la relación. Yo al menos soy un fiel defensor, porque tengo muchas clientas que son mujeres, del despertar de la diosa, ¿no? Ese arquetipo que todas las mujeres tenéis ahí, que yo tanto nombro, ¿no? Y siento que esto tiene una gran relación con eso, ¿no? Porque qué forma de reconocerla, qué forma de decir estás aquí y qué forma de acompañarla que se manifieste, ¿no? Porque al final todas las mujeres sois diosas y hay que acompañar también todo ese proceso, ¿no? Pero claro, qué dificultad a la hora de que las adolescentes, las niñas vayan tomando conciencia de eso. ¿Cuáles serían las pautas más generales? Que seguro que en tu libro lo pones para que ellas vayan acompañando ese despertar y ese empoderamiento personal y femenino, ¿no? Que tanto siente uno ya poco a poco que necesita el mundo, ¿no? Sí, para mí el paso más importante es registrar tu ciclo, porque es una toma de conciencia. Es decir, yo tengo también, bueno, en mi Instagram encontrará, tengo también un diario cíclico que creé, porque lo más importante es que cada día, durante 1 o 2 minutos, te pares y digas, ¿qué está pasando aquí? ¿En qué día del ciclo estoy? ¿Cómo me encuentro? Etcétera. Eso ya es un ejercicio de autoconocimiento que si todas las mujeres del mundo estuviesen haciendo eso, el mundo sería un lugar mejor. Porque además, con el tiempo, cada vez descubre otra capa de lo que está ocurriendo en tu cuerpo, de lo que te ocurre a ti mentalmente, de lo que te ocurre a ti a todos los niveles, espiritualmente, a todos los niveles. Entonces, registrar el ciclo. A veces puede ser tan simple como coger una libreta y empezar día 1 del ciclo. Me encuentro así, un tipo diario, ¿no? Me encuentro así, me encuentro un poco hinchada. Hoy me ha salido un granito, no sé por qué. La verdad que me he enfadado con no sé quién. Y hacer un diario así cada día. Yo diría que ese es el primer paso para todo, porque eso va a traer conciencia sobre los cambios y ahí es cuando va a traer la necesidad de vivir una vida cíclica. Porque lo vas a entender a tal punto que vas a decir, no me puedo creer que no estaba haciendo esto antes. Y ahí es cuando vas a empezar a hacer cambios a lo largo de las fases, que si quieres podemos hablar de cuáles serían los cambios más importantes en cada una de las fases, pero yo diría que el registro del ciclo es el paso inicial. Por supuesto que vamos a hablar, ahora enseguida lo abordamos. Pero una pregunta que me viene. Claro, no solo eso, yo ahora me pienso en mis hijas, por supuesto, y claro, me viene un poco el preguntar de, no solo ahí, sino, a ver cómo te lo digo, ser capaz de vivir tu vida, entiendo que es de lo que estamos hablando, en base a, oye, ¿en qué momento estoy? ¿Por qué me empeño en irme de viaje este fin de semana a Zaragoza cuando estoy en el invierno y no es momento de irme de viaje? Oye, ¿por qué no soy capaz de posponer este proyecto una semana? Porque sé que si hago esto esta semana voy a brillar mucho más. Es decir, claro, es que es una toma de conciencia, pero te diría que unos niveles brutales. Increíble. Brutales, ¿eh? Y démonos permiso. Está bien decir que no. Está bien decir que tienes otras necesidades. Está bien si estás en una fase, estás en otoño y no te apetece ver a tus amigas. Está bien decirles que lo cancelas y que no pasa nada. Y si alguien se enfada por eso, no es tu amiga, ¿no? Y ya está. Pero está bien darnos permiso. Está bien no ir al gimnasio. Está bien elegir hacer una entrevista un día que te encuentras un poquito mejor o un día que estás mucho más abierta. O sea que qué importante darnos permiso para hacer todo eso. Y por favor, si a alguien le están viniendo todas estas creencias limitantes que tenemos como sociedades, pero es imposible porque yo trabajo en una oficina, entonces yo no puedo hacer eso. No es verdad, esas son creencias limitantes. Lo mío ha sido un proceso de 10 años. No me levanté un día y construí mi vida a mi ritmo, pero ahora he ido creando todo para que mi vida pueda vivirse de esa forma. Entonces, siempre habrá cosas que podamos modificar y cosas que no. Focalicémonos en qué sí puedo modificar, ¿no? ¿Puedo cancelar un plan? Sí. ¿Puedo, si trabajo en una oficina, ¿no? Que este es el ejemplo que ponemos mucho, no, es que o voy a la universidad. Bueno, sigue yendo a la universidad, simplemente ese día que estás sangrando, de primer día de sangrado, quizá no quedes después con tus amigas, no vayas a jugar baloncesto o a bailar, no vayas, ese día ves a clase y vuelve a casa y descansa y ve una película. Suficiente. Qué importante. Es que estás dando la clave de, seguramente muchos padres y madres que nos ven, yo ahora mismo estoy alucinando. Estoy alucinando. ¿Por qué? Porque
porque es como recibir una masterclass real que puedes tocar, que es tangible, ¿no? De cómo muchas veces tú mismo muchas veces cometes el error. Venga, chicas, este sábado nos vamos a cenar. Poneros guapa, que nos vamos a cenar. Os invito a tomar sushi. Ujú. Y claro, a lo mejor tengo a una de mis hijas en ese momento que me dice, papi, pues yo no tengo ganas. Y Claro. tú insistes, venga, hombre, ¿cómo no vas a tener ganas? Venga, que nos vamos todos. No me seas aguafiestas. Ujú. Joder, en ese momento, ahora, claro, tomas conciencia de, joder, la estoy cagando. Mm. Permíteme la expresión, es que la estoy cagando, pero a unos niveles, Ujú. porque ¿cómo adapto todo esto? Claro, Ujú. ¿cómo adapto los diferentes estadios? Me explota la cabeza, Sí. pero es un trabajo realmente bonito de entender, ¿no? Mm. O hacer un viaje, o cosas que vas programando en el tiempo. Claro, ¿cómo hacerle entender a unos padres, oye, ese viaje que estoy programando, pregúntale a tus hijas en qué momento van a estar dentro de 3 semanas? Ujú. Si no llevas un calendario, si no llevas un registro, es muy complicado. Pero claro, es que si una de las dos va a estar en ese momento, lo va a disfrutar, va a merecer la pena, Ujú. va a tener ganas de estar pateando una ciudad 8 horas. Ujú. Lo mismo le estoy amargando el fin de semana, ¿no? Fíjate qué importante, porque sí que es un pequeño esfuerzo al principio. Tienes que tomar conciencia, Sí, tienes que sí, sí. tener las conversaciones, tienes que... Pero de verdad, trae tanto beneficio cuando respetamos nuestra fase, nuestros diferentes periodos. Tenemos tanta fuerza en el resto. Es decir, si por ejemplo durante nuestra menstruación descansamos más de lo que la sociedad está preparada para ello, si descansamos después nuestra preovulatoria, nuestra primavera será, madre mía. Y puedes hacer 10 veces más esos días. Entonces, qué bonito poder hacer ese esfuerzo de intentar. A veces pasará que no, y está bien. O sea, a veces estarás en un viaje y estarás en un momento de una fase que no toca tanto, que a lo mejor no estás tan social, pero incluso en un viaje podrás respetarlo. Porque igual estás de viaje y dices, mira, te dice tu niña, yo no me voy a ir de cena con vosotros, me voy a quedar en el hotel comiendo un sándwich. Oye, pues quédate en el hotel. Y fíjate qué permiso para ella decir, ¡ay! Se está honrando mis necesidades. Necesito quedarme sola y está bien. Sí, me resulta más sencillo de entenderlo así. Sin embargo, en el ámbito laboral, Ujú. wow, creo que tenemos que avanzar muchísimo. Bueno, creo no, estoy seguro que Sí. tenemos. Porque incluso puede sonar incluso muy raro, ¿no? A ese jefe de Ujú. equipo, a ese responsable de un departamento. eh, claro, ¿qué hacemos? Le pido a todas mis colaboradoras Ujú. que desarrollen. Sí, yo. También incluso por un tema de protección de datos, ¿no? Vamos a hablar. O sea, Ujú. ¿qué dices? Te voy a yo contar. Pero claro, choca de lleno con lo que estamos hablando, ¿no? Totalmente. Yo creo que una parte que sí se puede hacer es traer esa educación a las mujeres, por lo menos. Por lo menos que ellas tomen la responsabilidad, porque al final, como jefe de equipo, tú puedes abrazar que ellas estén en esta vida cíclica, pero tú no tienes que saber todo. No es tu responsabilidad entender en qué momento está cada uno, ¿no? Yo creo que no es del jefe de equipo el que tiene que tener el calendario, sino cada mujer individualmente recibir esa formación, entender de verdad cuáles son sus poderes y cómo está ella en cada fase y ahí levantar la mano. Y si el jefe de equipo le está presionando a que haga algo que no se siente bien en ese momento, digamos, oye, este fin de semana vas y haces esto y todo, y cubre 5 horas de... Y es como, oye, si hay alguien que pueda hacerlo por mí, estaría bien porque en este fin de semana estoy en esta fase. Oye, no, vale, pues lo hago. O sea, que esto no es una excusa, esto no es, vale, pues ahora hago lo que yo quiera. No es eso. ¿Qué pasa si nos organizamos para que todas estemos contentas? Porque yo tengo un equipo y a veces les toca trabajar duro, aunque haya una menstruación o aunque haya una premenstrual, aunque no sea su momento de brillar, a lo mejor estoy en pleno lanzamiento. Pero sí que puedo tener más compasión, sí que puedo decir, oye, si estás cansada hoy porque estás sangrando, no, estas 3 cosas que teníamos que hacer esta semana no las hagas, porque podemos esperar 3 días, pero esto es importante y esto sí lo haces. Entonces, bueno, es un proceso, es un proceso. Nos Primero vamos que las mujeres autorregulando. se entiendan ellas bien a ellas y después que traigamos esa conversación poquito a poco, porque esto es algo que tenemos que, y te Sí, aseguro, tiene que ir entrando y tiene que ir claro, entrando. y que te aseguro que las personas que están en empresa y empiecen a ver cómo su equipo funciona, cómo las mujeres conectamos con nuestro poder, es cómo no hacía esto antes. Tú eres también experta en nutrición, estamos hablando mucho sobre la salud hormonal femenina, pero eres experta en nutrición y claro, no puedo evitar preguntarte cómo afecta la alimentación
a todo esto que estamos hablando de la salud hormonal y cómo afecta al ciclo, por decirlo de alguna forma. Desarrolla un poquito. La nutrición es absolutamente clave. Yo le llamo nutrición hormonal porque es una nutrición a favor de nuestras hormonas, entendiendo que las mujeres no somos hombres pequeños, que somos diferentes y que hay muchísimos estudios de nutrición que solo se han hecho en hombres estudiantes de la Universidad de Oxford con 18 años, que eso no aplica a una niña de 18 años en España en la universidad. Dicho esto, primero entendamos cuáles son las claves a nivel nutricional, que es mucho más fácil de lo que nos han hecho creer. Porque ahora hay muchas modas de diferentes dietas, etcétera, que está bien probar, que es divertido, pero hay unas claves que son esenciales para las hormonas de la mujer. 1. Comer suficiente proteína. No comemos suficiente proteína, comemos pollo, pan, mucha lechuga, pero no comemos filete, huevo, pescado, marisco, o sea, comer suficiente proteína. Eso digamos que son las bases. Y en el desayuno, que es súper importante, 30 gramos de proteína. Es decir, una tortilla de 3 o 4 huevos y un trocito de queso, un yogur o algo así, haría un desayuno bien de proteína. Suficiente fibra. Y esto es tan fácil como fruta y verdura en todas las comidas. Ya está, no negociable. Comas lo que comas, fruta y verdura en todas las comidas, sobre todo verdura. Grasa, suficiente grasa. Se ha demonizado la grasa en la salud de la mujer, light, rosita, bajo en azúcar, bajo en grasa. Y fíjate, aquí vamos a hacer una puntualización muy interesante. Las hormonas sexuales femeninas derivan del colesterol. Es decir, si no tenemos grasa, no podemos producir hormonas. Entonces, precisamente lo que necesitamos para tener un ciclo saludable es lo que estamos penalizando consumir porque se nos ha dicho que así perdemos peso. O sea, comamos grasa. Y con grasa me refiero no a una hamburguesa de un fast food, sino aguacate, aceite de oliva, maravilloso, mantequilla, ghee, frutos secos, salmón, lácteos, todos estos son grasas maravillosas que podemos incluir en todas nuestras comidas. O sea, no le tengamos miedo a la grasa, de verdad. Dicho esto, después podemos jugar con las fases. Y en cada fase podemos hacer diferentes cosas. Pero antes que entrar ahí, vayamos a los básicos. Vayamos a suficiente proteína, suficiente fibra, suficiente grasa y hidratos de carbono de calidad. Patata, boniato, etcétera. Ya está. O sea, no compremos productos, no compremos cosas que están en paquete que tienen muchos ingredientes. Simple. Ahora, ¿qué podemos hacer a lo largo de la fase de nuestro ciclo? Aunque, por supuesto, hay muchos detalles y es lo que cuento en el libro, profundizo mucho más, pero hay, digamos, algún consejito que podemos dar, si te parece, un consejo por cada fase, por supuesto, para que empiecen a jugar con ello. Totalmente necesario y recomendable en este momento. Totalmente. Entonces, fase menstrual. Estamos menstruando, por lo tanto, estamos perdiendo hierro. Ahí es el momento de reforzar esto. O sea, si comes productos de origen animal, carne roja. Yo los priorizo los días de la menstruación. O sea, esos 3-4 días, carne roja cada día. Si no, puedes tomar lentejas, otras fuentes de hierro, pero no son tan buenas como la carne roja. O sea, carne roja durante la menstruación. Después, como decíamos en la primavera, ¿no? La preovulatoria. ¿Ahí qué pide la primavera? Ensalada, un montón de verduras, poner todos los colores, porque estamos preparando el óvulo para la ovulación. Cuando llega la premenstruación, aquí diría que lo más importante es entender que tenemos más apetito porque necesitamos más calorías. Y aquí pasa que la mayoría de las mujeres nos penalizamos. ¡Oh, tengo ansiedad! ¡Tengo más hambre! Al final, acaba el final del día y me como un bollo. Y me encuentro peor. Entonces, en premenstrual necesitamos 300 calorías más al día. O sea que ya en premenstrual, estos días antes de la menstruación, consume más calorías, sin culpa. Esta culpa que tenemos las mujeres por tomar más calorías. Come suficiente y mantente saciada, entonces no tendrás ansiedad. Y que sea sano, ¿no? Y que sea sano. Un poco no dejarte llevar. Si son estos ingredientes que hemos dicho, si estás saciada, no necesitarás otra cosa. Además, te encontrarás tan bien en tu cuerpo que ni siquiera te apetecerá esas cosas que no te hacen tan bien.
Me ha hecho mucha gracia, sinceramente, porque los detalles que has dado al principio no distan mucho de la dieta que puedo llevar yo cuando vengo del gimnasio por la mañana, que yo voy de 7 a 8 de la mañana, y mi mujer muchas veces me sonríe cuando pongo la sartén, tiro 3 huevos con un poquito de jamón, y esto es mi desayuno después de venir del gimnasio. Claro, que las mujeres entiendan también que esa parte proteica es necesario, la tienen que trabajar, la tienen que cuidar. Sí. Y luego me gusta mucho lo que dices de los diferentes ciclos, porque claro, ¿qué pasa cuando llega el verano? Yo cuando llega el verano me alimentaría a base de picadillo fresquito, de tomate, pimiento, cebolla, pepino, gazpacho, comida fresquita, comida que no es pesada. Claro, llevar todo esto a ese conocimiento de tu ritmo, ¿no? Porque al final es un ritmo con el que vives, me parece increíble. Llega la menstruación, que es el invierno, oye, sopita calentita, de tu madre. un poquito de carne, un poquito... Pues claro, una sopa de huesecitos, de no sé qué. Eso es. Vamos. Es que en el fondo tiene tanto sentido, en el fondo es tan natural, que de nuevo siempre surge esa pregunta de ¿cómo hemos desconectado de esto, no? No sé si en tu libro puedes dar un poco esa respuesta o ahora te deberías a dar un matiz, pero ¿cómo hemos desconectado tanto de esto? Que parece una broma, ¿no? Sí, yo creo que uno de los factores más importantes es que las mujeres hemos creído que para tener igualdad tenemos que ser hombres. Y nosotros no somos hombres pequeños, somos mujeres, con unas necesidades completamente diferentes. Entonces, ¿podemos ser iguales con los mismos sueldos, tener los mismos trabajos? Sí. ¿Tenemos que tener la misma vida? No, porque tenemos necesidades diferentes y porque nosotras somos las que creamos vida y tenemos este viaje hormonal y ellos no lo tienen, ellos lo tienen a diario y nosotras tenemos este mensual. Entonces, creo que esta necesidad por parte de las mujeres y de la sociedad de probar que somos iguales que los hombres, cuando no lo somos, y es maravilloso que no lo somos, y todos somos iguales, pero todos somos completamente diferentes. Entonces, cuanto antes abracemos que somos muy diferentes y que está bien, y que podemos tener los mismos derechos siendo totalmente diferentes, mejor vamos a todos encontrarnos cada uno en su sitio. Sí, la verdad es que sí, y qué bonito también entender esto como parte de tu autocuidado personal, ¿no? Es decir, no solo tengo que limpiar mi cuerpo, sanar mi cuerpo, nutrir mi cuerpo, sino forma parte de mi autocuidado, ¿no? Saber dónde estoy, cómo estoy, qué necesito ahora, que en el fondo es algo básico, ¿no? Es algo sencillo, es algo... Pero claro, ¿qué habrá pasado socialmente para que hayamos ido desconectando de toda esta información que una vez que la expones, una vez que la muestras, estoy deseando leer tu libro y la lees, como... Pero ¿cómo podemos ser tan ridículos, no? ¿Cómo hemos llegado a perdernos todo esto durante tantos años, durante tanto camino, no? Para todos estos padres y madres que nos están viendo y que están, bueno, avanzando en ese proceso de crianza de sus hijas principalmente, también de sus hijos, dos ideas, dos claves, dos tips que podamos dejar sobre la mesa, ¿no? Aparte ya de crear ese calendario, ¿no? Ese registro, que les puedan ayudar a ir favoreciendo este debate, esta idea, este poner sobre la mesa y sobre todo a conocer en qué estado se encuentran cada uno. Porque esto va a ser un autoconocimiento para todos, ¿no? Totalmente. Yo diría que entendamos que esto no es algo opcional, que es una cosa que pasa cada mes y es la base, es el inner core, lo de dentro de ser mujer. O sea, si no tienes esta parte, tanto como mujer o en tu relación con una mujer, hay algo que falta. Entonces, hemos dicho registrar el ciclo, tener este calendario, abrir la conversación, aunque parezca difícil, aunque sea difícil. Puede que le preguntes a tu niña y es normal que al principio te diga, no quiero hablar de este tema contigo, ay, papá, no me preguntes eso, ¿cómo te voy a hablar yo? Pero ahí está, nosotros como adultos, hacer un espacio seguro para que ellas se sientan seguras. Entonces, incluso, por ejemplo, hablando con tu mujer de su menstruación delante de tu niña. Y a lo mejor al principio dices, ay, papá, ¿cómo hablas esto? Pero al final ella entenderá que su papá es un espacio seguro para hablar de este tema, o su mamá, que es un espacio seguro porque ellos lo están haciendo. Entonces, que traigamos más la conversación, que traigamos y que lo hagamos como un tema natural en las casas y después en el mundo y en los negocios, ¿no? Entonces yo diría que esa sería la clave número uno. La verdad es que sí. Mira, yo, por ejemplo, que soy muy cocinita, me gusta cocinar, disfruto de cocinar y de que mi familia disfrute de la cocina. Para mí me parece muy interesante mezclar los dos conceptos que tú manejas, ¿no? Esa salud hormonal y la nutrición.
Porque claro, de repente me parece súper bonito saber que a lo mejor una de mis hijas está menstruando y de repente decir, oye, pues necesita hierro, como has dicho, ¿no? Oye, ¿qué te parece si preparo algo de carne? Y tú que estás ahí, voy a preparar también una sopita. Mira, y ponemos de primero una sopita y un poco de... Claro, y jugar a satisfacer esa parte, bueno, de una forma consciente. Porque lo bonito es hacerlo de forma consciente. Y Me fíjate parece un avance increíble, ¿no? qué bello para esa mujer, y yo estoy conectando ahora mismo con mi niña interior, ¿no? Con mi niña de hace 10 años, cuando tenía 18 años, si yo hubiese tenido eso, ¿no? Que no lo tuve disponible porque, bueno, no estaba disponible esa educación en ese momento, pero pienso en tener una figura paterna en este caso, haciéndome sentir segura y que todas estas estaciones y estos cambios están bien y que están bien que yo priorice comer una cosa u otra, es que me hace sentir tan segura en mi cuerpo. Y fíjate, darle esa seguridad a nuestras niñas para que después sean mujeres y tengan esta sensación de, oye, estos son los hombres que yo merezco, estos son los hombres que están disponibles, hombres que quieren abrazar mi ciclicidad, que quieren que yo sea todo lo que soy y que quieren cuidarme en todo lo que soy. O sea, que me parece un gesto maravilloso. Y la nutrición es una de esas herramientas muy fácil. O, ¿qué pasa si empezamos a desayunar huevo? Todos. Que me han dicho que para las hormonas es fenomenal. Y a ver cómo nos sentimos, a ver cómo, qué tal. Y a lo mejor cambiar el desayuno de huevo puede cambiar radical la forma en la que todos comen en casa. Sí, sí, porque al final esa falta de tiempo también en lo que hablamos lleva a esa mala nutrición, a que incluso vosotras como mujeres, a ver cómo digo esto, ¿vale? No respetéis vosotras mismas ese ciclo, porque bueno, lo típico que me levanto, voy tarde, leche con cereales que no son nutritivos, que solo aportan azúcares, que nutricionalmente son muy débiles. Me voy al instituto. ¿De verdad? ¿Te vas al instituto con eso? Y qué poco interesante, ¿no? De verdad no hay tiempo para cuidar tu templo, tu todo. Sí, o sea, sí. eso no, lo mismo, no es opcional. Claro, después tenemos síntomas, después estamos sin ganas, después nos encontramos esto, tenemos acné. Claro, pero es que no estás cuidando tu templo, no te estás cuidando a ti misma. Y después queremos tomar algo externo que nos ayude, ¿no? Como una pastilla, etcétera. Bueno, ¿qué pasa si empiezo por entender que mi desayuno es sagrado? O sea, que lo tengo que priorizar por encima de todas las cosas. El desayuno o dormir o sea lo que sea, ¿no? Eso es autocuidado. No comprarte algo nuevo, no comprarte algo bonito, que también será, pero ponerte huevos para desayunar. Sí. Mira, yo al menos siento mucho que todo esto que estamos hablando, ¿no? Porque hemos hablado de templo, hemos hablado de diosa. Me falta incorporar una palabra que para mí es importante, que es cómo fabricarnos estos rituales, ¿no? Donde vivimos en una sociedad donde el concepto ritual parece que se ha tergiversado, ¿no? Pero cómo desarrollar estos rituales en nuestra vida en función de dónde estamos y en función de cómo nos sentimos. Quizás los hombres en este sentido somos más sencillos, ¿no? Pero ¿cómo incorporar esto al mundo femenino, ¿no? Y a ese universo femenino para que esos rituales también te vayan acompañando. Y al final es inevitable, qué bonita es esa vida, ¿no? Llena de esos rituales, de esos mecanismos, de esos tiempos, de ese reconocimiento. Y si además se invita a la figura masculina a compartirlos y a vivenciarlos un poquito, bueno, algo puede salir mal, pero hay más posibilidades de que todo vaya fluyendo de otra manera, ¿no? O sea que yo al menos desde esa visión masculina, pues, joder, ha sido maravilloso este viaje, la verdad. Sí, contigo. Hay algo muy bello que traemos el femenino, que es la belleza y el ritual a la vida. Entonces, qué bonito, y como tú bien dices, se la regalamos al mundo, ¿no? Se la regalamos al masculino también que está a nuestro alrededor. Entonces, qué bonito poder romantizar un poco ser mujer y hacer de todo esto algo maravilloso. Pues, por ejemplo, si haces tu diario del ciclo, que sea tu minuto, que te pones tu velita, que te tomas un cacao. Todos tenemos 2 minutos. Todos podemos hacer ese pequeño esfuerzo para ritualizar todo. Y es un proceso, pero, por ejemplo, yo las cremas que me pongo en la cara son bonitas. Tienen que ser bonitas, aparte de ser naturales, etcétera, tienen que ser bonitas por fuera, porque quiero ritualizar ese momento. No quiero que sea, me pongo crema hidratante porque me toca arreglar las arrugas. No, me encanta y me estoy cuidando a mí misma y me estoy poniendo una cremita y le puedes dedicar 30 segundos más. O sea, que me encanta que traigas eso, porque la belleza y el ritual es algo innato de ser mujer. Y de ser hombre también me atrevería. Y de ser hombre, por supuesto. Si consiguiésemos despertar en la sociedad la importancia de esos rituales, ¿no? que todos nuestros ancestros han llevado a cabo y todas las culturas,
esa parte chamánica que todos llevamos, ¿no? Sí. Qué bonito sería, ¿no? Vivir acorde a esos ciclos naturales, a nuestra propia naturaleza, ¿no? Que es en parte lo que el chamanismo nos invita a descubrir, nuestra naturaleza, ¿no? Así que, bueno, ha sido de verdad un viaje muy interesante, Lola. Muy, muy Sí. interesante. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Bueno, Lola, estamos llegando al fin del episodio. Todos los padres y madres saben que solemos ir terminando con un pequeño juego, un cambio de roles que solemos hacer para ir terminando. Mira, yo en este caso te propongo que yo voy a simular que soy un joven y te planteo un escenario, ¿no? Para ver tú también qué me dirías desde tu experiencia y desde tu perspectiva, ¿no? Pues mira, yo soy un chico de 17 años, estoy conociendo a una chica y mira, y te digo lo siguiente. Oye, mira, Lola, yo estoy conociendo a esta chavala, a mí me tiene totalmente despistado. Mira, el lunes la llamé para ver si quería que nos viéramos un ratito y casi que me colgó sin hablar porque decía que no le apetecía. Seca, cortante, vamos, yo no sabía. El martes parecía que estaba un poquito más receptiva, me dijo que sí, que a ver si quedábamos, pero no. El miércoles no me llamó, oye, y el viernes, porque el jueves no hablamos, y el viernes parecía que no había pasado nada, que yo era el amor de su vida, que se moría por verme, y el sábado casi que no se despegó en todo el día de mí, dándome besos, abrazos. Yo no sé qué pensar. Yo de verdad, joven de 17 años, no sé qué pensar. ¿Cómo llevo esta situación adelante? ¿Te gustaría entender una de las claves absolutas para entender a tu pareja en este caso, pero también a tu hermana, a tu madre, a tu profesora y a todas tus amigas? Por supuesto que sí. Creo que el primero hay que entender que las mujeres somos cambiantes. Somos cambiantes, eso va en nuestra naturaleza y cuanto antes lo podamos ver y admitir y saber que está bien, que esa naturaleza cambiante es parte de ser mujer y que también trae muchísimas cosas buenas, trae mucha alegría en tu vida y te va a traer mucha dinámica en tu vida. Entender eso va a ser muy importante. Después, no sé si has escuchado hablar de que las mujeres sangramos durante unos días al mes, ¿verdad? Sí. Pues fíjate que eso es solo una parte de lo que pasa. Durante un mes tenemos hormonas, que son cosas que pasan dentro del cuerpo, ahora no tenemos por qué entender todo eso, pero tenemos cosas que pasan dentro de nuestro cuerpo que van cambiando durante todo el mes. Imagínate que no son esos días de sangrado, que es un mes entero donde vamos cambiando. Entonces, primero, piensa que ella está haciendo todo este proceso cada mes. Entonces, tener a alguien como tú enfrente que pueda entenderle y hacerse que se sienta segura, ya, con eso, has ganado. Si eres capaz de preguntarle, oye, ¿cómo te encuentras? No pasa nada, cuéntame. O si ella está triste, vale, yo estoy aquí, no necesito nada de ti, explícate, eso ya, boom. El siguiente nivel es que entiendas que tenemos, como las estaciones del año, 4 fases. Si tú entiendes estas 4 fases, este sangrado que es el invierno y que ella necesita más una pelimanta, más una sopita, que después llega la primavera y el verano, que son las siguientes fases, y ahí estará ella con ganas de estar contigo, con ganas de salir, etcétera, y que después al final viene una fase como que a ella le apetece estar más sola, que quizá quiera hablar contigo o quizá no, y que solo necesita que tú le des ese espacio. Si tú observas estas fases en ella y tú le das lo que va necesitando en cada fase, vas a poder de verdad disfrutar de lo que es estar una mujer. Y además, ella se va a sentir segura y cada vez va a ser menos cambiante. Van a ser unos cambios más sutiles y mucho más llevaderos. Pero ahora mismo, ni siquiera ella quizás está entendiendo lo que pasa en tu cuerpo. Entonces tú como hombre, porque tú eres un hombre, es cuando puedes ir y decir, yo soy el hombre aquí que la voy a hacer que se sienta segura y le voy a dar un espacio para que pueda vivir todas estas cosas que está experimentando y todos estos cambios, porque tú eres aquí el hombre que le puede dar ese espacio seguro. Qué fantástico, Lola. Qué fantástico. No me canso de escucharte. Lola, muchas gracias. Sale Gracias. tu libro en cuestión de... 24 de septiembre. A finales de septiembre ya lo tenemos. Recuerda a esos padres y madres cómo se llama, dónde lo pueden encontrar. En fin, es tu momento también. Gracias. Radiance, la guía esencial para vivir según tu ciclo. Lo podrán encontrar en Amazon, Casa del Libro, Corte Inglés, en todas las librerías, también en mi web, en mi Instagram, etc. Regálale el libro a tus niñas, a tu mujer, a todas las mujeres y también léetelo. Porque una parte muy importante de conectar con ella es que tú entiendas todo lo que está pasando. Así que compra el libro, regálalo y además es una
una herramienta muy bonita, como decíamos al principio, de empezar esta conversación si no sabes por dónde hacerlo. Lola, ha sido verdaderamente un placer. Te Muchas deseo gracias. mucho éxito con el libro y en todos los proyectos. Seguro que nos vamos a ver más. Así que nada, aquí está tu casa y espero que nos volvamos a ver. Gracias de corazón. Padres, madres, hasta aquí este episodio del podcast de Formar en Valores con Lola Montes y a partir de aquí simplemente emplazaros al siguiente capítulo que en breve llegará. Gracias a todos. Gracias.